Palacio Nacional. Explora siglos de historia de México y conoce la fascinante colección de murales de Diego Rivera en Palacio Nacional de la Ciudad de México. En ella podrás descubrir más de 5 siglos de historia nacional. Admira la grandiosa arquitectura colonial, explora los patios, observa las obras de famosos artistas mexicanos y echa un vistazo a las oficinas presidenciales. Este sitio fue originalmente residencia del emperador azteca Moctezuma II en el siglo XVI. Posteriormente se convirtió en el Palacio de Hernán Cortés y más tarde fue el hogar de los virreyes de España. Se transformó en el Palacio Nacional en el siglo XIX y hasta el día de hoy continúa siendo la sede del gobierno federal. Parándote frente a la entrada principal del edificio, contempla su magnífica fachada con 2 torres importantes a los costados. Por encima de la puerta principal se encuentra la campana de Dolores. Aquel cura Miguel Hidalgo hizo sonar para dar inicio a la lucha de independencia en el año 1810, que como cada año, el 15 de septiembre a las 23 horas, el presidente de México toca esta misma campana como parte de la tradicional ceremonia del grito de la independencia de México. Atravesando la puerta de estilo barroco hacia la entrada del patio principal del palacio, que se caracteriza por estar rodeado de arcada de 3 niveles y columnas renacentistas. Admira la fuente central decorada con la elegante estatua de Pegaso, la cual data a fines del siglo XVII. Está delimitado por 4 corredores porticados con 10 arcos por cada lado, que se continúan en la planta alta y replican en el tercer nivel, este último construido a partir de 1926. Desde una gran pila de mármol de forma octagonal se eleva el mítico caballo alado Pegaso sobre un juego de tazones y derrames donde fluye agua que brota de lo alto. Al subir por las escaleras el patio, en el segundo piso observa los magníficos murales de Diego Rivera elaborados durante un periodo de 22 años. Los murales retratan importantes eventos de la historia del país desde la época de los aztecas hasta principios del siglo XX. El recinto parlamentario. En 1972 se erigió este recinto para recrear el salón de sesiones de la Cámara de Diputados arrasado por el fuego en 1872. Mismo que fue el primer edificio especialmente construido por el Poder Legislativo y estrenado en 1829. Asimismo, fue escenario de los cambios constitucionales ocurridos durante el siglo XIX. Los trabajos del Congreso Constituyente, que redactó la Constitución en el año 1857. En la actualidad, además del admirable salón, una exposición permaneciente da cuenta de nuestra historia constitucional. Antigua fragua de la Casa de Moneda. Muy próximo a lo que fue la Casa de Moneda, hoy Museo Nacional de las Culturas del Mundo, se alza un edificio del siglo XVIII que se ha confundido con una capilla. Sus altas bóvedas tienen tragaluces, cuya función era la dispersión de humos y la entrada de luz. A fines del siglo XIX cambió su uso, se amplió e instaló el taller tipográfico de la Oficina Impresora de Estampillas. A partir de 1927 se adecuó para alojar la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, con una bella estantería de madera, y actualmente alberga parte de los acervos históricos de la Secretaría de Hacienda. Juárez y su recinto en Palacio Nacional. Pocos hombres cambian el curso de un país. Benito Juárez fue uno de ellos. Su enorme patriotismo y convicción cívica lo llevaron a ser el protagonista de la epopeya que sitúa a México entre las naciones libres y soberanas. Es el símbolo de la resistencia contra el expansionismo extranjero
y la insignia de la dignidad de un pueblo que defiende su independencia. Su vida también representa las causas de una generación de políticos e intelectuales mexicanos que lucharon contra la dictadura militar para construir una cultura de paz fundada en la ley y el derecho. Las memorias de sus gestas permanecen en Palacio Nacional. Después del triunfo liberal contra la reacción conservadora en 1861, Juárez estableció aquí su residencia. En estas habitaciones se vivieron plácidos momentos familiares, aunque infaustos también por la muerte repentina de don Benito el 18 de julio de 1872. Como en una caja del tiempo donde se guardan objetos entrañables para ser descubiertos por generaciones futuras, el recinto de homenaje a don Benito Juárez fue abierto al público en 1957 con el propósito de evocar las hazañas que lo convirtieron en el benemérito de la patria y de las Américas, para hacer patente que los principios por los que luchó son aún vigentes en nuestro país, y también con el fin de recordarlo como hombre común, padre, esposo y un buen ciudadano. Vida, época y obra. Como héroe de una aventura histórica, Juárez guió a México en su emancipación del dominio de las fuerzas conservadoras, la dictadura militar y la invasión extranjera. Las cualidades de su personalidad, formadas en su infancia y juventud, se conjugaron con las circunstancias generadas por un proceso de transformación política que vivía el país después de su independencia. Para comprender su importancia en la reforma liberal y la defensa de la soberanía frente al imperialismo europeo, es fundamental reconocer las condiciones que rodearon y motivaron sus acciones y pensamiento político. Su existencia no solo tuvo como marco los dramáticos escenarios de la guerra y las luchas políticas, sino que también transcurrió en los discretos ambientes de la vida doméstica al lado de Margarita y sus hijos, así como en la soledad de su despacho, ante un cuaderno de notas personales y un libro. Salón familiar. La familia giraba en torno al salón hogareño. En este ámbito, cuyos muebles reflejan la dignidad de la casa presidencial, se tejían las relaciones entre los distintos miembros de los Juárez Maza y sus visitantes, y se realizaban amenas tertulias en las que se tocaba el piano, se cantaban melodías y se leían en voz alta los poemas del momento. Ahí también, mediadas por humeantes tazas de té o chocolate, se desarrollaban largas pláticas de interés doméstico o acaso dedicadas a los eventos ocurridos más allá de los gruesos muros de la Casa de Moneda. Además, la amplia sala era el espacio donde niños y jóvenes aprendían a integrarse al mundo de los adultos, y asimismo allí tendrían lugar las partidas de juegos de mesa, principalmente de cartas, divertimento muy arraigado en México desde tiempos virreinales. La recámara. El trajín diario del hogar terminaba a cierta hora en el remanso de los dormitorios. En la casa presidencial, como en las demás familias adineradas y de clase media mexicanas de mediados del siglo XIX, la recámara era un espacio íntimo acondicionado con muebles y utensilios prácticos y cómodos para el descanso, el aseo y el arreglo personal, además del desayuno por la mañana. Esos momentos de sosiego no eran continuos, ya que este también era el lugar de la morada donde se sufría la enfermedad, la muerte y el duelo. Fue este espacio donde Benito Juárez cayó enfermo y falleció, pese a los esfuerzos del doctor Ignacio Alvarado. La habitación se cubrió de luto y desde ahí se escuchó el estruendo del cañón que anunció a los habitantes de la Ciudad de México la defunción del presidente. Despacho. En el orden doméstico decimonónico, el despacho fungía como un área para la lectura y la reflexión individual, poblado de libros, reflejaba los gustos literarios o inclinaciones intelectuales de sus poseedores. Benito Juárez comprendió desde muy joven que la educación era el principal medio de transformación individual y el progreso social, de modo que la lectura y el estudio fueron fundamentales para su ejercicio profesional como abogado, su labor como político y gobernante, y su vida personal como guía de sus hijos. Entre los libros de su gabinete existían los de historia y jurisprudencia, de autores clásicos y modernos, lo mismo en español que en francés, inglés y latín. Las huellas de sus lecturas quedaron marcadas en sus cartas, discursos, manifiestos y apuntes personales, y sus memorables frases también así lo revelan.